La terapia cognitivo-conductual en la actualidad es la que más evidencia científica tiene a su favor, por ende, la hace una de las más utilizadas entre los profesionales de la psicología. En este video vas a conocer en qué consiste y algunos detalles interesantes de este enfoque. La terapia cognitivo-conductual es un tipo habitual de terapia de conversación, lo que se conoce como psicoterapia. En esta vas a trabajar con un asesor de salud mental, lo que se conoce como un psicoterapeuta, de forma estructurada y vas a asistir a una cierta cantidad de sesiones. La terapia cognitivo-conductual te va a ayudar a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o lo que se conoce como irracionales para que puedas visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellos de una forma más adaptativa o racional. La terapia cognitivo-conductual puede ser un instrumento muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias. Esto para tratar los trastornos asociados con la salud mental, como pueden ser la depresión, el trastorno por estrés postraumático o trastornos de la alimentación, entre otros. Sin embargo, no todas las personas que se benefician de la terapia cognitivo-conductual tienen una enfermedad mental. La terapia cognitivo-conductual puede ser un instrumento eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo controlar mejor las situaciones estresantes de la vida. La terapia cognitivo-conductual se utiliza para tratar una amplia gama de problemas. Con frecuencia es el tipo preferido de psicoterapia porque puede ayudarte rápidamente a identificar y a afrontar desafíos específicos. Generalmente requiere menos sesiones que los otros tipos de terapia y se realiza de forma organizada y estructurada. La terapia cognitivo-conductual es una herramienta útil para abordar desafíos emocionales. Por ejemplo, puede ayudarte a lo siguiente: controlar los síntomas de la enfermedad mental, prevenir recaídas de síntomas de una enfermedad específica, tratar una enfermedad mental cuando los medicamentos no son una buena opción, aprender técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la vida, identificar formas de controlar las emociones, solucionar conflictos en las relaciones y aprender mejores formas para comunicarse, afrontar el dolor o las pérdidas, superar traumas emocionales relacionados con el maltrato o la violencia, afrontar una enfermedad médica, controlar los síntomas físicos crónicos de los trastornos mentales. Los trastornos de salud mental que pueden mejorar con terapia cognitiva conductual son depresión, cualquier tipo de trastorno de ansiedad, las fobias, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de consumo de drogas, trastornos bipolares, la esquizofrenia, trastornos sexuales, entre otros. En algunos casos, la terapia cognitivo conductual es más efectiva cuando se combina con otros tratamientos, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos, es decir, los que implican medicamentos. ¿Existe algún riesgo que pueda presentarse en las sesiones de la terapia cognitivo-conductual? La realidad es que presentan muy pocos riesgos, pero a veces puedes sentirte emocionalmente incómodo. Esto se debe a que la terapia cognitivo-conductual puede hacer que explores sentimientos y emociones y experiencias dolorosas. Es posible que llores, te angusties o te enojes durante una sesión difícil. También podrías sentirte cansado o cansada de manera muy excesiva física y mentalmente. También algunas formas de terapia cognitivo-conductual, como la terapia de exposición, pueden requerir que te enfrentes a situaciones que preferirías evitar, como los aviones, si tienes miedo a volar, entre otras circunstancias. Esto puede provocarte una ansiedad muy elevada o también un estrés, pero es temporal. No obstante, si trabajas con un terapeuta cualificado, se reducirán todos los riesgos. Las habilidades para hacer frente a desafíos o situaciones que incorporas pueden ayudarte a controlar y dominar los sentimientos negativos y los temores, entre otros. ¿Cómo es la primera sesión de terapia psicológica bajo este enfoque? En la primera sesión, el terapeuta típicamente reúne información tuya y te pregunta sobre qué aspectos quisieras trabajar. El psicoterapeuta probablemente te pregunte sobre tu salud física y emocional actual y pasada para comprender más profundamente tu situación. Es posible también que analice durante las primeras sesiones si también podrías necesitar otro tratamiento, por ejemplo, utilizar medicamentos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis y de esta forma nos apoyas muchísimo a seguir creando contenido como este. Deja tu like y también deja un comentario. Pero no solo es esto,
La primera sesión también es una oportunidad para que entrevistes al terapeuta, esto con el objetivo de saber si es la persona correcta para ti. Asegúrate de comprender y que te diga su enfoque, qué tipo de terapia es adecuada para ti, los objetivos de tu tratamiento, la duración de cada sesión, cuántas sesiones de terapia puedes necesitar. Estos dos últimos puntos pueden ir variando conforme vayan avanzando las sesiones. Es posible que el psicoterapeuta tarde algunas sesiones en comprender tu situación y preocupaciones y determinar también cuáles son las mejores medidas para tomar. Si no te sientes cómodo con el primer terapeuta que consultas, prueba con otro. Tener una buena relación con el psicólogo o psicóloga que te atienda es fundamental para beneficiarte al máximo de una terapia cognitivo-conductual. Durante las sesiones y el proceso terapéutico bajo este enfoque, el psicólogo o psicóloga te va a incitar para que hables acerca de tus pensamientos y sentimientos y sobre las cosas que te preocupan. No te preocupes si te resulta difícil hablar acerca de tus sentimientos o emociones. El terapeuta puede ayudarte a que te sientas más seguro y más cómodo. La terapia cognitivo-conductual suele centrarse en problemas específicos, utilizando un enfoque con objetivos determinados. A medida que avances en el proceso terapéutico, el terapeuta puede pedirte que hagas tareas en el hogar, actividades, lecturas o prácticas para desarrollar más lo que aprendes durante sus sesiones de terapia y también estimularte para que apliques lo aprendido en tu vida cotidiana. El enfoque del terapeuta dependerá de tus preferencias y de tu situación particular. El terapeuta puede combinar la terapia cognitivo-conductual con algún otro tipo de enfoque terapéutico. Por ejemplo, la terapia interpersonal, que principalmente esta se centra en las relaciones con otras personas. De manera general, los pasos de la terapia cognitivo-conductual son los siguientes. Número 1. Identificar situaciones problemáticas o trastornos de tu vida. Estos pueden incluir problemas tales como una afección médica, divorcio, pena, ira irracional o síntomas de un trastorno de salud mental, entre otros. Es posible que junto con el psicólogo o la psicóloga dediquen un tiempo a decidir en qué problemas y objetivos tú te quieres concentrar. Número 2. Prestar atención a tus pensamientos, emociones y opiniones con relación a estos problemas. Una vez que se haya identificado en qué problemas hay que trabajar, el terapeuta deberá alentarte a que le cuentes qué es lo que piensas. Para ello, es posible que debas observar qué te dices a ti mismo o a ti misma sobre una experiencia, tu interpretación del significado de una situación, tu opinión sobre ti mismo, otras personas y eventos. Es posible también que el terapeuta sugiera que escribas un diario con tus pensamientos o lleves a cabo los autorregistros. El otro paso sería identificar pensamientos negativos, irracionales o inexactos. Esto con el objetivo de ayudarte a reconocer patrones de pensamiento y conducta que podrían estar contribuyendo a tus problemas. El terapeuta puede pedirte que prestes atención a tus respuestas físicas, emocionales y también de comportamiento ante diversas circunstancias. Y por último, reformar pensamientos desadaptativos o irracionales. Es muy probable que el terapeuta también te aliente a que te preguntes si tu opinión sobre una situación se basa en hechos o en una percepción inexacta de lo que sucede. Este paso puede ser complicado, puede ser que tengas maneras de pensar sobre tu vida y sobre ti mismo de muchísimo tiempo. Con práctica, los patrones de pensamiento y conductas útiles serán un hábito y no deberás hacer tantos esfuerzos también para lograrlos, mientras los pensamientos o las conductas que resulten no tan útiles se van a aprender a frenar y a modificar conforme vaya avanzando el proceso terapéutico. De forma muy general, estos son los pasos que se aplican durante la terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle like, compartir nuestro video y suscribirte. Nos vemos muy pronto.